Ahora mismo, mientras ves esto, estás siendo atravesado, no metafóricamente, físicamente. Partículas de alta energía cruzan tu cuerpo a velocidades cercanas a la de la luz. Campos electromagnéticos oscilan a través de tus tejidos. Fotones del fondo cósmico de microondas, remanentes del Big Bang, te golpean a razón de varios cientos por centímetro cuadrado por segundo. No lo sientes, no produce ninguna sensación. Y sin embargo, si pudieras sumar toda esa energía que te atraviesa en un segundo, estaría muy cerca de la que se libera al detonar varios kilogramos de explosivo convencional. La sala está quieta, tú estás quieto, el universo no lo está. Ahora, el universo completo, sumando todo, cada estrella, cada agujero negro, cada fotón viajando desde hace 13.000 millones de años, tiene una energía neta de aproximadamente cero. Nada. Cero. Todo eso que te atraviesa, todo lo que explota, todo lo que orbita y arde y colapsa, suma cero. Ese es el problema que vamos a intentar sostener hoy. No resolver, sostener. Ya sé lo que aprendiste, lo aprendiste bien, lo repetiste en exámenes, probablemente lo podrías decir ahora mismo sin pensarlo. La energía es la capacidad de realizar trabajo. Esta definición lleva en los libros de texto más de 150 años. Se enseña en primero de bachillerato, se repite en las universidades, aparece en el primer párrafo de casi cualquier artículo de divulgación sobre física. Es funcionalmente útil. Como definición operativa, permite calcular, permite predecir. En ese sentido limitado, cumple su función. El problema es que define energía en términos de trabajo, y trabajo, si lo buscas en el mismo libro, se define como la transferencia de energía cuando una fuerza actúa sobre un objeto. Energía se define con trabajo. Trabajo se define con energía. Durante 150 años hemos estado enseñando una tautología con la confianza de alguien que enseña geometría. Hay un sistema financiero que funciona de manera casi idéntica. Define el valor del dinero en términos de poder adquisitivo. Define el poder adquisitivo en términos del valor del dinero. El sistema funciona, las transacciones ocurren, los precios se fijan, la economía se mueve. Pero si le preguntas a un economista honesto qué es el dinero en términos fundamentales, te mirará durante unos segundos más de lo esperado antes de responder. Los físicos llevan décadas haciendo ese mismo silencio. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen. Nosotros no. En 1915, una matemática alemana llamada Emmy Noether demostró algo que reorganiza completamente la pregunta. No descubrió la energía, no la midió, demostró de dónde viene. El teorema de Noether dice, en su forma más directa, cada vez que un sistema físico tiene una simetría continua, existe una cantidad conservada. Eso necesita traducción. Una simetría en física no es estética, es funcional. Un sistema es simétrico respecto a alguna operación si esa operación no cambia sus leyes. Si puedo mover todo el universo 10 metros a la izquierda y las leyes de la física siguen siendo idénticas, eso es simetría traslacional. Si puedo rotar el universo 30 grados y las leyes no cambian, eso es simetría rotacional. Noether demostró que cada una de esas simetrías produce algo que no cambia con el tiempo, una cantidad conservada. La simetría traslacional produce conservación del momento lineal. La simetría rotacional produce conservación del momento angular. Y la simetría temporal, el hecho de que las leyes físicas son hoy exactamente las mismas que eran ayer, que serán exactamente las mismas mañana, esa simetría produce conservación de energía. La energía no es una sustancia,
no es un fluido, no es una cosa que las partículas tienen guardada dentro. La energía es la consecuencia matemática de que el universo sea consistente consigo mismo a través del tiempo. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que si mañana la gravedad funcionara de manera ligeramente distinta, si las leyes físicas tuvieran un pequeño drift temporal, como una receta que va cambiando imperceptiblemente cada vez que alguien la copia, la energía dejaría de conservarse. No explotaría nada espectacularmente, simplemente las cuentas ya no cuadrarían. Los balances no cerrarían. El universo sería un libro contable con errores acumulados en cada transacción. Lo que llamamos conservación de energía no es una ley que el universo obedece, es el registro de que las leyes no cambian. Hay un segundo ladrillo que necesitamos colocar antes de continuar. La energía no está en los objetos como el agua está en una botella. La imagen mental que tenemos, una pelota rodando que tiene energía cinética, una batería que almacena energía química, es una aproximación conveniente que, a escala fundamental, deja de funcionar. A nivel cuántico, la energía está en los campos electromagnéticos que llenan el espacio vacío, el campo de Higgs que da masa a las partículas, los campos cuánticos que, en su estado de mínima energía, lo que llamamos vacío, siguen fluctuando, siguen teniendo una energía de punto cero que no desaparece aunque saques todo lo que puedas sacar. El vacío no está vacío, tiene energía y esa energía no está en ninguna partícula en particular, está en la configuración del campo. Piénsalo como la diferencia entre el patrimonio de una empresa y su valor de mercado. El patrimonio está en activos concretos, edificios, inventario, cuentas bancarias. Puedes señalarlo. El valor de mercado existe en las relaciones entre la empresa y el mercado, en la confianza, en las expectativas, no está en ningún objeto específico. Si desaparece la empresa, el valor de mercado se evapora sin que ningún objeto físico cambie de lugar. La energía del campo vacío funciona de manera análoga. No está localizada en ningún punto específico del espacio. Está en la estructura del campo. Aquí es donde la mayoría de explicaciones se detienen de nuevo, satisfechas con haber llegado a los campos cuánticos. Hay una razón por la que no podemos detenernos aquí, una razón que la física conoce desde hace décadas y que hace exactamente lo que un buen problema debería hacer. No desaparece cuando la miras directamente. Volvamos al número que mencioné al principio. La energía total del universo observable es, según los mejores modelos actuales, aproximadamente cero. La energía positiva, masa convertida a través de E igual a mc al cuadrado, energía cinética, energía de los campos, es cancelada por la energía potencial gravitacional negativa. No exactamente, pero con una proximidad que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Stephen Hawking lo formuló con su precisión habitual. El universo podría haberse creado de la nada, porque nada tiene energía cero y el universo tiene energía cero. La conservación de energía no fue violada, no había nada que violar. Si eso es correcto, y los números lo sugieren con seriedad, entonces la pregunta filosófica más antigua que existe, ¿por qué hay algo en vez de nada?, recibe una respuesta técnica que resulta casi insultante en su frialdad. Porque algo con energía cero es indistinguible, desde el punto de vista de la conservación, de nada. El universo no es algo, el universo es nada, distribuida de manera muy interesante. Siéntate con eso un momento, no como metáfora, como afirmación literal de física teórica basada en las mejores mediciones que tenemos de la densidad de materia y la expansión del universo. Ahora viene la parte que más me interesa, la parte que la mayoría de videos sobre energía, incluyendo videos muy buenos, tratan como una nota al pie. El teorema de Noether, que convierte la simetría temporal en conservación de energía, requiere algo que parece obvio, pero no lo es.
Requiere que el tiempo exista como un marco externo en el que las leyes físicas pueden no cambiar. En relatividad general, eso ya empieza a complicarse. La energía no puede localizarse de manera única en el espacio-tiempo curvado. Hay configuraciones del universo, perfectamente válidas en relatividad general, donde la pregunta ¿cuánta energía hay en esta región del espacio? No tiene una respuesta definida. No porque nos falten instrumentos, porque la pregunta mal puesta y el universo no está obligado a responder preguntas mal puestas. Pero el problema se profundiza cuando llegas a cosmología cuántica. En el formalismo de Wheeler-DeWitt, uno de los intentos más serios de cuantizar la gravedad y describir el universo completo como un sistema cuántico, el tiempo desaparece de la ecuación, literalmente. La ecuación de Wheeler-DeWitt describe el estado del universo completo, y en esa ecuación no hay una variable temporal. El tiempo no aparece como variable fundamental. Emerge en esta interpretación como algo secundario, como una propiedad aproximada que tiene sentido localmente, pero que no existe de manera fundamental en la descripción del universo completo. ¿Y qué le pasa a la energía si el tiempo no es fundamental? La energía surge de la simetría temporal. Si el tiempo no es fundamental, sino emergente, entonces la energía ¿también es emergente? ¿Deja de ser una cantidad conservada a nivel fundamental y se convierte en algo que solo tiene sentido dentro de ciertos límites? Nadie sabe. Esta no es una pregunta retórica para cerrar un video con aire de profundidad. Es una investigación activa. Carlo Rovelli ha escrito sobre esto extensamente. Sean Carroll lo discute. Los físicos que trabajan en gravedad cuántica de bucles y en teoría de cuerdas están en desacuerdo no solo sobre las respuestas, sino sobre cómo formular correctamente las preguntas. Y hay una segunda pregunta que agrava la incomodidad. El teorema de Noether produce conservación de energía a partir de simetría temporal, pero el universo observable tiene una simetría profunda. Hay más materia que antimateria. Si el Big Bang produjo cantidades iguales de materia y antimateria y se aniquilaron casi completamente, lo que queda, lo que somos, lo que vemos, lo que medimos, es un residuo. ¿Ese residuo respetó perfectamente todas las simetrías? ¿O la violación de simetría CP que produjo ese desequilibrio deja alguna huella en cómo funciona la energía a escala cosmológica? Tampoco lo sabemos. Quiero ser específica sobre lo que acabo de hacer, porque es importante que lo distingas de retórica. No estoy usando estas preguntas para crear una sensación de misterio. Las estoy usando porque son los bordes reales del conocimiento, el lugar donde los físicos más rigurosos del mundo actualmente trabajan sin tener respuestas. La incomodidad que sientes ahora no es un efecto de comunicación, es el contacto con el límite real de lo que sabemos. Déjame conectar esto con algo completamente distinto, algo que probablemente no esperabas en un video sobre energía. El cuerpo humano no usa energía. Eso necesita corrección inmediata, antes de que sea una frase de charlatán de wellness. El cuerpo humano no usa energía directamente, usa gradientes. Las mitocondrias, que producen ATP, que generan energía celular, no funcionan como un motor que quema combustible. Funcionan como una diferencia de altura. A través de la membrana mitocondrial interna existe una diferencia de concentración de protones. Alta concentración de un lado, baja del otro. Los protones quieren cruzar. La naturaleza prefiere la distribución uniforme. La membrana los obliga a pasar por una estructura proteica llamada ATP sintasa, que usa ese flujo dirigido para unir moléculas de ADP con fosfato y producir ATP. La mitocondria no genera energía, explota una asimetría. La vida, en su sentido más fundamental, no es un proceso que consume energía, es un proceso que mantiene desequilibrios en un universo
que constantemente intenta equilibrarse. Somos estructuras que sobreviven mientras seamos capaces de encontrar nuevas asimetrías que explotar. Gradientes de temperatura, gradientes de concentración química, gradientes de potencial eléctrico. Cuando el cuerpo muere, no es porque se le acabe la energía, en el sentido de que desaparezca, es porque los gradientes colapsan. La diferencia entre el cuerpo y el ambiente se reduce hasta que ya no hay nada que explotar. La termodinámica tiene un nombre para ese estado final: equilibrio. El equilibrio termodinámico es el punto donde todos los gradientes han desaparecido, donde la temperatura es uniforme, la concentración es uniforme, no hay diferencias que puedan producir flujo de ningún tipo. En termodinámica, al equilibrio se le llama a veces muerte térmica. No es un accidente que usen esa palabra. Ahora hay algo más en esta conexión biológica que merece un momento de atención. El concepto de energía que usamos hoy fue construido en gran parte en la primera mitad del siglo XIX. Joule, Helmholtz, Clausius, Kelvin. El periodo en que la termodinámica se formalizó como ciencia. Ese periodo coincide exactamente con la Revolución Industrial, con la proliferación de máquinas de vapor, con la pregunta práctica y económicamente urgente de cuánto trabajo puede extraerse de una cantidad dada de carbón. La termodinámica nació para optimizar fábricas, para calcular la eficiencia de motores que movían mercancías y producían dinero. El concepto de trabajo en física, que define la energía en la tautología que mencionamos al principio, viene directamente de ese contexto. Trabajo en física es literalmente lo que hacen los obreros y las máquinas en una fábrica: ejercer fuerza sobre objetos para desplazarlos. Lo que llamamos las leyes fundamentales de la energía son en parte la física del capitalismo industrial, traducida al lenguaje matemático de la naturaleza. Eso no las hace falsas. Los resultados funcionan independientemente del contexto histórico en que se formularon. Pero sí significa que cuando enseñamos energía como si fuera una categoría puramente natural, estamos pasando por alto que la forma en que la recortamos, las variables que elegimos, las conservaciones que privilegiamos, tiene una historia que no es neutral. La mujer que descubrió que el radio emitía energía de manera continua, sin reacciones químicas visibles, sin combustión, sin ninguna fuente externa de activación, esa mujer estaba midiendo algo que no cabía en el marco conceptual disponible. No porque el marco fuera incorrecto, porque estaba construido para explicar motores, no núcleos atómicos. No hubo drama en ese descubrimiento, hubo mediciones repetidas, hubo números que no cuadraban con las teorías existentes. Hubo la decisión metodológica de confiar en los números antes que en las teorías. Anotó el resultado, volvió al trabajo. Hay dos preguntas con las que quiero terminar. No son retóricas, son problemas abiertos. Primera, la violación de simetría CP, el hecho de que las leyes físicas no son perfectamente simétricas entre materia y antimateria, produjo el universo que habitamos. Pero el teorema de Noether establece que la conservación de energía surge de la simetría temporal, no de la simetría CP. ¿Están completamente desconectadas esas dos asimetrías? ¿O hay alguna relación estructural entre la asimetría que produjo la materia y la conservación que organiza cómo esa materia se comporta? La física de partículas no tiene respuesta. Las búsquedas experimentales en el LHC siguen activas. Segunda, si el tiempo es emergente en lugar de fundamental,
Si la ecuación de Wheeler-DeWitt describe correctamente un universo donde el tiempo surge de correlaciones entre subsistemas en lugar de existir como marco externo, entonces la energía, que es la consecuencia de la simetría temporal, también debería ser emergente. Debería tener sentido solo dentro de ciertas aproximaciones. ¿Hay entonces algo más fundamental que la energía de lo que la energía emerge? ¿O esa pregunta está mal formulada de una manera que aún no sabemos identificar? Ambas preguntas tienen físicos trabajando en ellas ahora mismo, en este año, sin respuestas. Al principio de este video tenías una imagen de la energía, algo que fluye, que se gasta, que los objetos tienen en mayor o menor cantidad, algo que puedes comprar en una gasolinera, algo que el cuerpo necesita, algo que el sol produce. Esa imagen no es incorrecta. Es una aproximación que funciona para la escala humana. Para calcular facturas de electricidad, para entender por qué una pelota rueda más despacio hasta detenerse, para diseñar motores. Pero debajo de esa imagen hay algo diferente. La energía no es un ingrediente del universo, es el registro de que las leyes del universo no cambian con el tiempo. Cada vez que algo se mueve, calienta, vibra, no estás viendo energía desplazarse. Estás viendo la consecuencia de que el universo sea consistente consigo mismo. Y esa consistencia tiene bordes. Bordes donde el tiempo deja de ser fundamental, donde la localización de la energía deja de tener sentido, donde las mejores ecuaciones que tenemos producen silencios en lugar de respuestas. La sala sigue quieta, tú sigues quieto, pero la consistencia del universo, la simetría que produce todo lo que eres, continúa sin pedir permiso.